El play del video. Constituye una enorme contribución al discurso sobre el cuerpo en nuestro tiempo y señala la errónea percepción tan frecuente entre los académicos que atribuye su descubrimiento a Michel Foucault. ¿Es acaso la simple voluntad de aquel dueño transitorio de esa vida que ni siquiera es dueña, sino que es una mera administradora o tenedora o tenedora o tenedora? En la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones. Su principal terreno de explotación y resistencia, en la misma medida que el cuerpo de las mujeres ha sido apropiado por el Estado y los hombres, forzado a funcionar como una máquina para la reproducción y la acumulación de trabajo. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender la lucha de clases sin saber que la clase obrera está dividida en dos subclases: los hombres, privilegiada, las mujeres, dominada, los hombres, privilegiada, las mujeres, dominada. ¡Ey, tú, propiedad privada! ¡Ey, tú, propiedad privada! Mi cuerpo no será más el sostén capitalista. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender el capitalismo sin saber que se basa en la esclavitud femenina, laboral, sexual y reproductiva. Femenina, laboral, sexual y reproductiva. 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 Gracias. Super cute. Sí, y ahora sí, aplausos, buenas noches. Estamos muy contentos de estar hoy día con Dafne y Sibila del colectivo interdisciplinario Las Tesis, así que un aplauso primero para ellas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias a todos quienes están aquí hoy día acompañándonos una vez más en nuestro ciclo de conversatorios de Proyecto Cresis. Este ya es el quinto ciclo, la quinta sesión, la quinta sesión el día de hoy y quiero presentarles, bueno, tanta presentación no necesitan, pero tenemos sí una presentación para Dafne y para Sibila. Dafne es diplomada en literatura infantil y juvenil en la Universidad de Santiago, se desempeña como docente, creadora y gestora de proyectos artísticos y pedagógicos, es la encargada de proyectos de fomento lector-escritor en la editorial infantil La Pataleta y es ayudante de edición en la revista de investigaciones artísticas, Panambí de la Universidad de Valparaíso. Así que muchas gracias, Dafne, por estar acá. Y Sibila tiene una maestría en Sociología y Antropología de la aquí no sé cómo se pronuncia, pero Université Sibila, si puedes pronunciar esa. Me imagino que es en francés, católica de Louvain, y cursa un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Está interesante eso también ahí, para que nos cuentes de eso. Además posee una extensa formación autodidacta en danza flamenca y en el último año ha comenzado a desarrollar su propuesta como DJ espionaje japonés. Actualmente se desempeña como investigadora y docente en la Escuela de Teatro y en el Centro de Investigación Artística de la Universidad de Valparaíso. Esa es como una presentación de cada una de ellas, porque son parte de este colectivo que ya es mundialmente conocido, ¿cierto? Pero también queríamos invitarlas a propósito
de su práctica como actrices también, como investigadoras y como docentes. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Sí. Bueno, Partámonos, pues tenemos muchas preguntas. No sé si mis compañeras quieren decir algo, porque tenemos muchas preguntas el día de hoy. Estamos así como ansiosos ¡Salud! de preguntarle a las compañeras Sibila y a Dafne. Y también queremos darle el espacio, obviamente, en la última parte, o en la segunda parte, a nuestro público que ya nos ha acompañado todos los miércoles. Compañeras, no sé si ustedes quieren decir algo, algunas palabras antes de que comencemos con las preguntas. agradecer la instancia, comentar que también somos actrices de formación. Venimos de acá, ambas No dos. escucho. ¿No nos escucha? ¿No escucha? ¿No? Te escuchas muy bien, ¿sí? ¿Te escuchas bien? Para no gritar. ¿Sí? Así. Le damos. ¿Por qué no escucho? Soy yo, parece que estoy teniendo un problema con el audio. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí. Nosotras, pero parece Ya, que... voy a ir con la primera pregunta. No, pero Ya, Cata, voy estaban a partir, hablando de la aceleración. preguntándoles a ambas, y debido a esta presentación que acabo de hacer, de su práctica, ¿cierto? De su rol como docentes, como investigadoras, primero les quiero preguntar por esta relación siempre tan tensa o problemática, ¿cierto?, entre la teoría y la práctica. Sabemos que es una pregunta bastante abierta, bastante general, pero ustedes se llaman, su colectivo, ¿cierto?, interdisciplinario se llama las tesis. Entonces, entendemos que hacen, por las cosas que revisamos, las cosas que vimos, y bueno, el mundialmente conocido Un violador en tu camino, que de alguna manera ustedes trasladan tesis teóricas feministas a la performance. Desde ese lugar y también desde su lugar de docentes, de investigadoras, de creadoras, de activistas, ¿cuáles ustedes creen que son como las relaciones, las tensiones, los problemas, etcétera, entre la teoría y la práctica? Así como un nivel, como para abrir un poco la discusión y después empezarnos a meter en cositas más específicas. Está todo bien, no pasa nada. Respecto a tu pregunta, probablemente la tensión que nosotras estudiamos juntas, somos compañeras desde que estudiamos teatro, entramos juntas, salimos juntas, ¿sí? Hemos vivido todos esos procesos en conjunto y si hay algo que identificábamos desde esa joven edad y joven etapa de la vida, es que muchas veces existe una disociación entre lo teórico y lo práctico que muchas veces no comprendíamos. Entonces nos dábamos cuenta de que teníamos ciertas pulsiones por hacer, por crear, siempre en vinculación también con ciertos conceptos o ideas, o en este caso, que es el proyecto que terminamos llevando a cabo como colectivo, el trasladar tesis tal cual de autoras, feministas en este caso, que nos dábamos cuenta que no estaban lo suficientemente difuminadas, esparcidas por el mundo, ¿no? Difundidas es la palabra, perdón, y el cómo a través del arte propiamente tal, en este caso las artes escénicas, pero en combinación con un montón de otras disciplinas, también nuestras compañeras son diseñadoras, profe historia también, diseño de vestuario, etc. Cómo traducir estos contenidos, cómo llevarlos a otro plano a nivel de lenguaje más allá de la palabra, también nos cuestionábamos eso, como la transmisión del contenido o de la teoría siempre a través de la palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando intentamos transmitir estos contenidos que son teóricos, pero desde otros lenguajes visuales, textiles, corporales, musicales, sonoros? Y justamente ahí es muy evidente el intento, al menos que tenemos, de elaborar ciertas estrategias para generar esa traducción y también a la vez encarnar las tesis, en este caso, estas ideas. Sí, fue como una necesidad en realidad, sobre todo cuando era el año 2018 y ocurrían las discusiones sobre el aborto en 3 causales, y escuchábamos los argumentos que sacaban estos representantes de la ciudadanía, hombres en su mayoría, bien aberrantes. Entonces nos planteamos como qué podemos hacer al respecto con nuestra práctica.
para que esta gente que no ha querido u otras que no han podido acceder a esta información, a estos contenidos feministas, puedan acercarse de alguna manera y dejen de usar argumentos de la Biblia, por ejemplo, para discutir cosas como el aborto. Entonces era como bien una necesidad imperante nuestra de hacer algo práctico y concreto en vinculación con lo teórico. Sí, y también probablemente un cuestionamiento un poco a la producción de conocimientos, de saberes, solamente desde, o a partir o traducido a la palabra. Y si no, también ahí ha estado puesto en tensión el muy debatido tema en torno a la investigación artística, en torno a la investigación basada en la práctica, en torno a su lugar también como productora de conocimiento o como forma de difundir conocimiento, etc. O sea, igual son preguntas que nos hacemos sin quizá practicarlo tal cual, porque tampoco lo estamos haciendo en un ámbito académico, ¿no? Tampoco esa es nuestra pretensión, pero también entrecruzan evidentemente nuestras reflexiones y nuestro quehacer, de todas maneras. Y ahí, perdón, para profundizar un poquito, si me permiten, y ahí, por ejemplo, Sibila, quizás preguntarte a ti, que haces clase, entiendo, o sea, no entiendo, sé que haces clase en una escuela de teatro también y exclusivamente como en la parte, la línea teórica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú como en las escuelas de teatro, en esa escuela en particular, esta dicotomía finalmente, cómo se relacionan las escuelas de teatro, lo teórico, lo práctico, en términos como de la formación del artista, en este caso las actores y actrices, ¿cierto? Y lo pregunto justamente a propósito de lo que tú decías, como un saber corporal, vamos a decir, saber corporizado o investigación desde las artes. ¿Cómo ves tú ese vínculo como docente del área también? Es complejo porque, lo comentaba igual la semana pasada en el conversatorio, en esta misma instancia, ¿no? Es complejo ver de que lamentablemente suele generarse una dicotomía en torno a estos dos universos. Nosotras consideramos que estudiamos en la misma escuela, etcétera, aparte en una carrera en la cual hay menciones, hay especialidades, ¿no? Nosotros tomamos especialidad de dramaturgia, etcétera, qué sé yo. Entonces, para nosotras esta formación integral que combina teoría y práctica y que es un modelo que hay en Chile y que se repite en algunos otros países, pero que en general en el resto del mundo no es así. En general, la gente que se dedica a la teoría va a la universidad y estudia teoría teatral, y la gente que se dedica a la práctica va a los conservatorios, a las escuelas de bellas artes y estudia la práctica. Entonces, para nosotras igual encontrábamos que era algo muy valioso el poder tener una formación que, claro, es más larga, sí, pero más integral, en la cual estuvieran combinados estos ámbitos y con un alcance de profundidad también en ambos ámbitos, porque tampoco es como hago práctica y de repente tengo así como un ramito de historia del teatro, no, o sea, estamos hablando de mallas curriculares, las cuales la mitad de la carga académica es puramente, bueno, o teórica, también de la línea de historia, y también teórico-práctica y que deriva también con una investigación, o sea, lo que nosotras intentamos hacer las profesoras de la línea teórica en la escuela de teatro en la Universidad del Paraíso es ojalá fomentar a los estudiantes, los estudiantes, a que se motiven con la investigación, ¿no? Que comprendan que son múltiples también las metodologías que pueden aplicar, que hay todo un universo a descubrir, pero muchas veces es muy difícil, porque se sigue produciendo esa fractura, esa dicotomía y esa jerarquía, como entre la práctica, que es lo más importante, actuación siendo como el rey del Ariel Pony, ¿no? Y luego viene ya movimiento, voz, y después vienen los ramos teóricos, y al final vienen como esos ramos de vinculación con el medio, y así, ¿cachai? Como que hay jerarquías dentro de la escuela que se repiten a lo largo del tiempo, además, porque pasaba cuando nosotros estudiamos y pasa ahora 10 años después, cuando, por ejemplo, yo estoy trabajando ahí. Entonces, eso es lo curioso, es como, yo siempre me lo cuestiono, y no sé por qué se da, no sé si viene desde los mismos docentes o si viene a partir de los estudiantes, porque ¿por qué se sigue replicando ese modelo que, si bien la malla no está pensada para generar la dicotomía, se genera de todas maneras? Eso es muy extraño y se genera igual, y ahora de hecho se hacen reformas curriculares, se intenta de que ojalá vayan siempre de la mano lo teórico con lo práctico, que tenga absoluto sentido, que no vayan adelantados en estos contenidos, pero en lo práctico estén haciendo otra cosa, como que todo
¿no? Como que dialogue, y así todo es muy difícil que cuaje aquellos universos que para nosotras, por ejemplo, desde que estudiábamos, son indisociables, po, Claro. evidentemente. Y en su trabajo se ve también como esta relación en las tesis, o en el trabajo que hacen las tesis, como de alguna manera está esa conexión, está ese traslado o ese vínculo, no sé cómo llamarlo. Genial. Bueno, ahí, Cote, no sé. Ahí tú. Sí. ¿Cómo está? Oye, qué lindo, qué bacán escucharlas. Estuvimos pensando mucho en ustedes, yo en lo personal la estuve leyendo, quería saber más de ustedes. Eso tenía yo, como ganas de, ¿qué le podemos preguntar a las chiquillas? Y bacán que estén acá, en serio. Con mucha humildad tratamos de sostener esto. Yo les quería preguntar en relación al arte en la práctica social, en estos minutos en Chile, en estos minutos en Latinoamérica, en estos minutos pandémicos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es la dimensión política? Es media grande la pregunta, pero del arte, o de su trabajo, también va por ahí. Eso, ¿cuál es la dimensión política que ustedes creen que pueden llegar a alcanzar? Que ya lo sabemos. Pues. Fuertes palabras, fuerte pregunta. ¡Ay, chiquilla! Pero sí, pues, es importante. Creemos nosotras cuatro, firmemente en la capacidad transformadora del arte, transformadora de lo social. Entonces, es una herramienta muy importante para, por lo menos, no sé, reflexionar o pensar los cambios que queremos o ponerlos en tensión o algo, hacer algo con lo que necesitamos cambiar. Como que si no es a través del arte como medio de expresión, sería difícil poder imaginárselo siquiera, tal vez. Yo creo que por ahí va como el vínculo desde lo político. Y desde lo micropolítico también, nosotras, si bien hacemos obras, hacemos muchas cosas, siempre fue desde Valparaíso, desde la región, desde nuestro lugar de resistencia que tenemos aquí, desde la descentralización de la cultura y las artes. Y nunca nos imaginamos que lo que hacemos acá en nuestro living de la casa podía ser replicado por tantas personas en lugares tan diversos a este contexto, porque todo está construido desde nuestro lugar y desde nuestro contexto que es bien particular. Entonces cuando lo veíamos ahí en lugares tan extraños, se podía ver, por lo menos se podía comprobar esa teoría de que es una herramienta muy útil, muy necesaria y que de verdad por lo menos pone el tema sobre la mesa, por lo menos estamos hablando de esto ahora y donde nos invitan vamos y hablamos del tema, que a lo mejor si no hubiese existido esa obra no se hablaría tanto, entonces como que sí ayuda, sí modifica cosas. Sí, y además en esa dimensión política que tú mencionas, o mejor dicho, de lo político, que es donde creemos que se inscribe en verdad nuestro trabajo, que es distinto a la política institucional, evidentemente, así como creemos en el potencial transformador del arte, también de la performance, evidentemente, del arte desde el cuerpo, ¿no? También creemos en la potencia del colectivo. Entonces, esta conformación de un gran cuerpo compuesto por cuerpas diversas en el espacio público, colectivo, feminista además, y político, tiene una forma de vincularse con lo político que también es distinta. Entonces ahí vemos, cuando vemos en la calle estos grupos, ¿no? Esta colectividad de mujeres y disidencias además, históricamente relegadas al ámbito privado en el espacio público, ahí también hay un ejercicio político y un potencial político y también una disrupción y perturbación del campo del poder a través de esta práctica. Y eso es algo que si bien ya
lo veníamos pensando de antes, de alguna manera se corrobora con esta réplica, por ejemplo, de la performance. Se confirma aquello. Sí. ¿Se ¿Puedo agregar algo? Dale, dale. Yo le hablaba eso a las chicas. Yo creía que en su trabajo en general, de antes de lo que vienen haciendo, también creo que me hace recordar un manifiesto. Les comentaba a mis compañeras. Para mí fue un vómito en el cual ustedes mezclaron elementos, pusieron a disposición, y eso se volvió en un manifiesto feminista y la voz de muchas. Y creo que esa trascendencia yo la valoro mucho. La valoro mucho en Chile. Creo que hay que ser corajuda, pero también hay que ser muy inteligente. Igual, ojo. Perdón. No, digo, como que me pasa eso, alcanzar lo político desde ese lugar, desde eso a la calle, ¿me entienden? Como hay muchas formas de ir a la calle y muchas formas de que esto, ¿no?, sea más grande, más político, que genere un impacto, ¿no? Y nada, bueno, me perdí, pero eso quería decirle, en definitiva, que para mí el estar en la calle, lo que trascende es eso. Uh-huh. Igual, claro, lo que te decía, ojo, es porque lo fuerte de todo esto es que todas estas estrategias que venimos desplegando hace un par de años también en nuestro trabajo, nunca tuvieron la pretensión de generar ese nivel de impacto, pues ese es el tema. Claro. Lo irónico, no haber buscado ese nivel de impacto ni de trascendencia, sino al contrario, el haber generado algo que no tenía la pretensión más que ser una acción local, concreta, de una vez, que no se iba a volver a repetir, y ya está. Entonces, eso es lo que una dice, pucha, una no lo logra entender aún, ¿cachai? Necesitamos quizás distancia histórica para entender por qué. ¿Por qué esto y por qué no otra cosa? Como que no, ni idea. Bueno, porque, o sea, yo creo que también tiene que ver ahí porque se evidencia el patriarcado nomás, o sea, a la vez que conectamos mujeres de tantas culturas distintas, se evidencia esa cuestión normalizada, ¿no? Como que el hecho de que podamos conectar con esas palabras, mujeres de tantos lugares del mundo, es porque existe, es transversal. Creo, no sé, desde mi humilde opinión. Gaby, ¿tú? Sí. Bueno, precisamente ya basándonos un poquito más como en el trabajo en sí que ustedes hacen como colectivo interdisciplinario y sus performances, se caracterizan por tener varias materialidades, bueno, precisamente porque vienen de distintas disciplinas. Entonces mi pregunta va más apuntada a, en el momento en que ustedes llevan las teorías feministas a la performance, ¿cómo van articulando esas materialidades? ¿Cómo se va dando forma? Como un poquito el proceso creativo, cómo se va generando esa performance a partir de todas las materialidades, porque, bueno, aparte de la tesis, se cuenta con un espacio, sonido, cuerpo, voz, vestuario, estética. Entonces, queríamos saber cómo se van dialogando esos materiales a partir de ese mismo traslado que ustedes hacen. La metodología que nosotras usamos es el collage, en el amplio sentido, porque es una metodología que no tiene jerarquía, ¿verdad?, de elementos. Entonces tratamos de llevar eso a todos los ámbitos, porque consideramos que es como lo más feminista que encontramos. Sí. Porque no pone un elemento delante del otro, entonces encontramos que era como lo más horizontal. Y bueno, partimos con el tema, con la tesis o con el problema, y luego vamos buscando qué teórica se acerca más a ese tema. Por ejemplo, el del violador eres tú, llegamos a la Rita Segato porque queríamos una autora que fuera latinoamericana, para que hablara también como desde ese lugar de colonial, que sí. Y luego trabajamos lo teórico todas juntas, buscando
cosas más importantes, como para llegar a la tesis en sí, como dónde está contenido. Y luego lo que hacemos es tratar como de sintetizar. Irse sintetizando, o depurando hasta llegar a las palabras, por ejemplo, a las palabras que puedan contener toda esta teoría. Lo mismo en las imágenes, como qué imágenes podrían contener todos esos conceptos que son, no sé, por ejemplo, Rita Segato es muy extensa, es muy dura y segura con lo que dice, toma harto tiempo como encontrar una síntesis real de lo que ella habla. ¿Cómo se llama? ¿La otra autora? Silvia Federici. La Silvia Federici era mucho más... Silvia. Silvia. Amiga, nuestra amiga. Mucho más amable, mucho más narrativa, como que no fue tan difícil ahí como sintetizarla, pero así, como qué imágenes podrían sintetizar lo que dice, y bueno, hasta ahora siempre hemos tenido como una canción, un tema que viene siendo como la síntesis de todo, y los ritmos y la musicalidad van en nuestra idea de que sea pop, en el sentido de que es pegajoso, de que es algo pegajoso como para que la gente se quede como para los que son más de la música o de la audición, como que se queden más como cómo suena, o lo que dice la letra, o para quienes son más visuales, como cómo se ve, para los que son más del cuerpo, cómo se mueve, cómo es la coreografía, en fin, como tratar de sintetizar todos los elementos en todos los sentidos posibles para que se queden en los cuerpos o las ideas en las cabezas. Más o menos esa es como la premisa. Sí, pues, la estrategia máxima, y ahí hemos tenido algunas modificaciones también en este camino corto, porque hasta ahora tenemos 2 como obras, que además son en pequeño formato, de corta duración, solo 15 minutos, para que puedan adaptarse a cualquier instancia. Nosotras nunca trabajamos pensando en mostrar nuestro trabajo en el teatro, sino mucho más de adaptación. Nosotras mostramos nuestro trabajo en fiestas electrónicas, en ferias, en la calle, en lo que sea. Esa era la idea, adaptarse y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Incluso una vez hasta en unos seminarios tipo ponencia, en vez de hacer una ponencia mostramos trabajo, ¿caché? Como así, como muy adaptándonos a todas las circunstancias. Y bueno, y dentro de este proceso, en una primera instancia también trabajamos harto a nivel sonoro con el ruido y la interferencia. En cambio, en la segunda, por ejemplo, lo limpiamos un poco más, como que dijimos no, como era como más dura de alguna manera la segunda tesis, entonces todo se volvía más duro. Y eso ha sido muy curioso también ver cómo, en lo que explicaba Dafne, en este proceso de traducción a los otros lenguajes, a cómo se ve, cómo se escucha, cómo se etc., cómo, por ejemplo, el color. La primera tesis era muy roja y la segunda era negra, ¿cachai? Como así como, pero real, cosas que, claro, lo textil lo trabaja Lea, ella piensa eso, etcétera. Lo del color, bueno, igual lo íbamos discutiendo, pero ella es la que propone y crea, diseña, confecciona, hace todo lo que proviene de ese universo, ¿no? Y era muy curioso ver eso, cómo todos los lenguajes también se van modificando en torno a las ideas, pues, a la tesis, independiente de que la estrategia, la metodología siga siendo la misma. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Yo Ahí tengo una en- preguntita ahí, chica, que es como de pura curiosa nomás. Respecto a estas materialidades, me acuerdo que las primeras intervenciones del violador en tu camino que vi, por ejemplo, la primera que se hizo en Valpo, que creo que después se fue perdiendo un poco eso, que eran las chicas que escribían con tiza en el piso. Como, ¿por qué? Como, ¿cuál era el significado de eso? Como, es una curiosidad muy personal. Tenemos como una obsesión con la reiteración. Entonces era reiterar una vez más lo que se estaba diciendo.
Y bueno, y también fue práctica porque hubo gente que quería participar en esa primera intervención, que llegó hasta Santiago, que quería participar, pero que no era lo suyo el cuerpo, como estar como en escena, o cantar, o bailar, pero quería ser parte de alguna manera. Entonces se formaron el Team Tiza, le El decíamos. Team Tiza. Era también como con la idea de dejar una marca, Una porque huella. claro, como Mm. es tan, llega, aparece y desaparece y se va, quedaba Mm. por lo menos ahí un rato del texto, por lo que escribían era el título de la performance, para que quedara ahí una pequeña huella un rato de lo que se estaba haciendo En tu camino. en tu camino. Un violador en tu camino. La tiza en el camino. Literal. Rasgos del violador en tu camino. Oye, yo de los Con spray, Sí. así que quedara como, pero como eran momentos álgidos, no queríamos que nadie se fuera presa, qué sé yo, entonces, bueno, la tiza para que después se borraran y no nos acusaran de De otra cosa más. ¿no? claro, de otro vandalismo más. De vandalismo 100. Así. vandalismo virtual, todas esas cosas. Oye, yo de los puros nervios al principio no dije nada del video que mostraba, de los puros nervios digo, y de lo manía que estoy con compartir pantalla, eso, perdón. Pero lo que vimos al principio fue el video de No se puede entender, ¿cierto? Que es como este segundo trabajo del que hablaban ahora Sibila, que mencionaba estos dos trabajos, ¿cierto? Entonces, este video es un extracto de esa performance que se llama No se puede entender, y que de alguna manera la tesis que plantean ahí es que la patriarcado y capital es una alianza criminal. Esa es como la Ese es el tesis, título ¿no? de la- Ese es el título. Es que la obra al principio, nosotras así muy de la reiteración, filo, nos llamamos colectivo Las Tesis y la obra se llama Las Tesis, chao, así como que nos daba lo mismo, y la Ay. 2 era Las Tesis 2.0, fin, como que no nos ya. cuestionábamos mayormente, El pero nombre. luego tuvimos como que buscarles títulos porque se generaba mucha confusión, y ahí ya denominamos esa primera tesis, Patriarcado y Capitales, Alianza Criminal, que era el lienzo que se desplegaba al final, decía esa frase. Que es La una frase canción. antigua, muy emblemática, ¿no? Esa frase en sí, pero claro, nos parecía que condensaba la tesis también de Silvia Federici, po. Si de eso se trata lo que estamos hablando también. Sí. Pero la canción se dice mucho, no se puede entender, entonces todo el mundo piensa que así se llama, así que también se llama así. Sí, todo bien. Sí, yo la nombré así porque en el video parecía con ese título, por eso también la nombré de esa manera, pero está Otra ¿Ah? persona. Otra persona le puso ese nombre, ¿viste? así de colectivo es el trabajo de la tesis. Se performea y se sigue performeando. Exacto. Lauri, ¿tú qué tenías? Sí, yo quería preguntarles como respecto a cómo ha sido este traspaso también del espacio público y a todo el fenómeno este que fue mundial de esta intervención al lado virtual, como entendiendo que ustedes como trabajan con esto del collage han sacado videos que parece que han causado mucha polémica porque hasta Carabineros de Chile se creyó por eso y no tanto por el efecto mundial que causó el himno, ¿cachai? De los pacos cantando. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Es bien curioso porque nosotras, antes de que llegara la pandemia, estábamos súper arriba de la ola, po, súper así, haciendo mil cosas y de aquí para allá, de aquí para allá. También un poco respondiendo a un deber que de alguna manera consideramos que tenemos ahora que poseemos esta especie de espacio de enunciación, que tenemos que aprovechar. Y si mientras más gente nos escuche, bueno, hay que aprovechar entonces de poner los temas que al menos a nosotros nos parecen urgentes desde nuestra lucha feminista sobre la mesa, evidentemente. Entonces, claro, pasa esto y viene el confinamiento y fue como, no vamos a dejar de trabajar. O sea, nosotras ya veníamos trabajando igual en otros formatos, por ejemplo, la Cometa, que es diseñadora y profe de historia, ella trabaja las visuales, los collages, era algo que igual ya veníamos haciendo siempre, ella de repente hacía cápsulas pequeñas que las subimos al Instagram, etc. Entonces fue como, bueno, hay que explotar más aún esos lenguajes, ya veníamos trabajando lo sonoro o como lo musical, aunque nosotras no tenemos formación musical, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo veo el tema de lo sonoro propiamente tal
y son puras cosas que he ido aprendiendo por las tesis, o sea, porque nuestro trabajo lo ha necesitado y nosotras todas estamos operando un poco así. Ahora que estamos editando muchos videos, Dafne está día entero de repente ahí editando las cositas y aprendiendo todo ahí con los tutoriales y las cuestiones, porque ya está, es como la necesidad de hablar está, la necesidad de habitar el espacio público está. Si no lo podemos hacer en la calle y lo que tenemos son plataformas virtuales, vamos a ocupar las plataformas virtuales, da lo mismo. Y por eso hemos hecho varias cosas igual en un par de meses. Hicimos, bueno, este video de colaboración con Pussy Riot, que ese lo filmamos aquí en Valparaíso, los frontis de distintas comisarías. Creemos que por eso probablemente les hirvió tanto el hoyo, perdonando la expresión, el hecho de que más encima fuimos a grabar los frontis de sus comisarías para que nos denunciaran, ya que antes no lo habían hecho. Nos conseguimos un auto, fuimos, lo hicimos en 1 hora, chao, o sea, como todo muy ejecutivo por tema pandemia, confinamiento, etc. También hicimos un video performance colaborativo en el cual invitamos a otras personas, a distintas amigas, a interpretar en 1 minuto desde las cocinas de sus casas y filmar cómo visualizarían o qué piensan o qué les produce, qué imagen les evoca, etc. La violencia doméstica y específicamente el confinamiento con tu agresor. Decimos agresores masculino porque lamentablemente en general las agresiones provienen desde el género masculino heterosis. Y también una serie de otros mini videos, mini cápsulas, colaboraciones en libros igual. Nosotras también escribimos, entonces también hemos seguido puliendo por ese lado. O sea, finalmente es un poco todo lo que podamos hacer desde nuestra casa en este momento, lo vamos a hacer. Con tal de seguir habitando ese espacio y seguir postulando esas demandas. Ahora, ¿qué pasa en ese traspaso en torno a, por ejemplo, el hecho de que nosotras se supone que nuestro lenguaje base es la performance? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo se adapta? ¿Qué pasa con el cuerpo mediado, etcétera? Y todo eso a través de la pantalla. Ahí son múltiples las reflexiones también que hay, porque si bien hay gente quizás más detractora de aquello, también hay un potencial al considerar la red 2.0, que es aquí donde estamos, como un espacio, como un lugar de encuentro, un lugar en el cual nos podemos ver, a veces en el mismo tiempo y espacio, siendo el espacio de la red, a veces en distinto tiempo, y sin embargo es posible que sigamos comunicándonos, es posible que el cuerpo se siga expresando quizás de otras formas, hay cosas que se modifican evidentemente por un tema técnico, pero las posibilidades creemos que están, que la performance sigue existiendo, quizás no desde el convivio, sino del tecnovivio, como diría Duati, ¿sí? Que las nociones de teatralidad siguen existiendo, siguen operando en esta idea de teatralidad expandida también, ¿sí? Y no solamente propia del teatro. Entonces, todas esas discusiones finalmente solo enriquecen el tener que adaptarse a estos nuevos formatos, porque finalmente también sabemos que es una obligación, porque no podemos hacerlo quizás en la calle, pero quizás igual, incluso aunque lo hiciéramos también, por ejemplo con Pussy Riot igual hubiésemos hecho un video probablemente, porque igual una está en Estados Unidos, otra está en México, nosotras acá, o sea, sí. Entonces, en ese sentido no le tenemos tanto miedo quizás a este aparataje y a esta adaptación. Sí, más bien es como un momento para reflexionar todas esas cuestiones que antes nos parecían como el fundamento de todo, que parecían ser el fundamento de todo, la presencia, bueno, todo lo que de alguna manera también hemos conversado en otros conversatorios, también de alguna manera siempre llegamos a ese lugar. Yo quiero invitar a quienes nos están escuchando en Instagram y también acá en Zoom a que comiencen a pedir la palabra, hacer sus preguntas para poder ya generar como, ahí está profesor Andrés Grumman, quiere hacer una pregunta, para que empecemos a generar ya un diálogo, ¿cierto? Con Sibila y con Dafne. Andrés, si quieres, activa nomás tu micrófono, porque creo que es la primera pregunta según lo que me dice Gabriela. Eso, oye, me bajáis al tiro cuando me sigue el profesor Andrés Grumman. Es como... Andrés. Andrés, chiquillas, hola, chiquilles, hola, ¿cómo están? Hay varias cuestiones que me parecen súper interesantes. Uno que también ha sido un poquito
hincha pelotas con el tema de la performance hace un rato ya, dándole vuelta al tema en las escuelas de teatro, particularmente. Ustedes cuando se presentaron dijeron que son actrices, digamos, que estudiaron la actuación. No sé dónde, ¿en la Chile o en otro lado? No. En Valparaíso. En Valparaíso, perfecto. Son actrices en el fondo. Pero tú, Sibila, recientemente dijiste con mucha fuerza que el lugar de enunciación es la performance. Y de alguna manera lo que quiero comprender es, como un poco abogado del diablo la pregunta, quiero comprender cuáles son esos quiebres, qué fue lo que provoca que dos actrices formadas en el sistema teatral chileno, del cual podemos hablar horas y horas, están en performance, y a raíz de eso, una segunda como pregunta en la misma línea, que es, ¿qué creen ustedes que desafíos o molestias le ha entregado la performance al teatro chileno? Oh. Chan, chan, chan. Ya. Sí. La primera es la del traslado de actriz a performer. Claro. Bueno, no sé, pero como les contábamos antes, partió como una necesidad nuestra de primero con la premisa de cómo podríamos trasladar la teoría a la práctica, la teoría feminista a una cosa práctica, por supuesto desde nuestros lenguajes, que son los que más manejábamos hasta ese momento, que son lo escénico, ¿verdad? Y con la misma idea de que no solo las ideas que se exponen sean feministas, sino que también la metodología lo sea. Entonces, por ahí llegamos a esto que le contábamos antes del collage, y por ahí llegamos también a lo colectivo y a lo interdisciplinario, y lo que salió fue ese primer trabajo que mostraron al principio, una partecita, y que consideramos que la mejor manera de nombrarlo era a través de la performance. Como por eso. Sí, porque además, bueno, en verdad al principio no queríamos nombrar nuestro trabajo, de hecho, y dejábamos que la gente lo nombrara porque era es teatro, es performance, es una banda de música. Mucha gente nos decía así como, ¡ay, su banda cuando tiene una tocata! Y es como, no somos una banda, pero ya filo. Y finalmente nos damos cuenta que el concepto de performance, entendiéndolo también hoy, no como en una idea tan tradicional quizás, sino como también una performance que permeada desde los años 80 del lenguaje del teatro, teatralizada también, con estrategias que corresponden a la puesta en escena, con estrategias que corresponden a nuestra formación como actrices también, o mejor dicho, como en la dramaturgia y la dirección, mejor dicho, más que como actrices quizás. Quizás es más por ahí el rol desde el teatro, desde donde nosotras trabajamos. Nos dábamos cuenta que, claro, abarcaba más dentro del universo que nosotras estábamos tratando de conformar, y para también no encasillarnos como una obra de teatro, porque de hecho, donde menos funciona nuestro trabajo es en un escenario de una sala de teatro. Es donde menos funciona. Porque, y es a la gente a la que menos te gusta. Y a la gente que menos le gusta. Como que todo fracasa. No es para eso. Entonces también tiene que ver un poco con desembarcarse de ahí, y con que nos dábamos cuenta que este dispositivo que de alguna manera generamos a partir del colectivo, nuestro trabajo, de dispositivo escénico, se basaba en la acción y por ende en la performance, porque la performance tiene que ver con la acción, así a nivel como muy básico, ¿cierto? Entonces para nosotras era eso, personas que todas, siendo nosotras actrices, siendo la Cometa diseñadora y profe historia, siendo Lea diseñadora textil, somos materialidad, personas, cuerpos que operan, generan acciones, operan maquinarias, etcétera, en pos de la tesis, en pos de la idea. Entonces, para nosotras quizás en ese sentido nos acomodaba más ganarnos como al lado de la performance, quizás más que al encasillamiento del teatro. ¿Sí? Porque sabemos que tampoco tiene que ver con la no ficción, porque también el teatro no es necesariamente eso, pero pienso que quizás tiene que ver con eso, con el tema de estar realmente al servicio de generar ciertas acciones y puntos,
pero ocupando estrategias que son del teatro, de la puesta en escena, po, de todas maneras. Sí. Además desde la recepción también, como siempre quisimos como que ojalá la mayor cantidad de gente posible pudiera ver esto o acercarse a la teoría feminista a través de esto. Entonces también surge la necesidad de desmarcarse del edificio teatro o de las salas de teatro por lo mismo, para que lo pudieran ver otras personas que jamás a lo mejor iban a ir al teatro a comprar una entrada o qué sé yo. Entonces por eso está, cuando vamos y lo hacemos en una fiesta electrónica es con ese objetivo. Por lo mismo las duraciones son cortas, qué sé yo. Con el objetivo de que lo vea otras personas que jamás se hubiesen acercado si lo hubiésemos presentado como una obra de teatro. Claro. Como tal. Sí. Entonces probablemente también es parte de la estrategia. Y respecto a la segunda pregunta en torno a qué le ha hecho, a qué mal le ha hecho la performance al teatro, para nosotras evidentemente puras cosas buenas, pues nada malo. así como porque sabemos, o sea, estaba hablando ya de hace, no sé, pues, cosas que están pasando hace 50, 60 años atrás, ¿no? Hace mucho tiempo, de cómo el teatro empieza a tomar en prestado el lenguaje de la performance, así como la performance del teatro. Entonces nosotros al final estamos como ahí, en el entremedio de las dos cosas, tomando lo que nos sirve de cada uno para generar este dispositivo. Básicamente es eso. Entonces, si hablamos de influencias, etcétera, ¿qué pasa con ese diálogo? Para nosotras en nuestro quehacer es positivo, evidentemente. O sea, para nosotras enriquece nuestro quehacer más que lo afecte. Ahora, a nivel de la institucionalidad del teatro o del teatro mainstream, es un universo que nosotras estamos tan alejadas, tan lejos de eso, que como que ahí no sabríamos. Como que no... De público. De público nomás, vamos a ver teatro. Nos gusta ver teatro. Eso sí. No sé si respondimos tus preguntas, espero que sí. Gracias. Sí, disculpen. Salud. Quiero... Espérame, Caro. Ya, sí, Tengo que decir que quedan 5 minutos en el Instagram. Así que volvemos. Se corta, pero volvemos. Salud. Que nos espere. Oye, pueden prender las cámaras. Pueden prender las cámaras, distenderse, fumar una cosita, además tomarse algo. Lo hemos dicho todos los miércoles. Eso. Oye, nos había quedado una pregunta en el tintero, ¿no, Caro? Caro, ¿eso quería meter la cuchara? No quería meter la cuchara, pero es que siento que la pregunta igual se respondió un poco. Y ahora quería como hacer un pequeño comentario con respecto a lo del teatro y la performance. Y siento, como para agregar, que el teatro todavía responde como a lo binario. Entonces, como responde aún a lo binario, no es suficiente cuando quieren tocar temas feministas. Entonces, por eso creo que la performance llega a patearle un poco el trasero al teatro, con mucho respeto y amor al teatro, pero creo que el teatro todavía está en lo hegemónico, en lo patriarcal, en lo falocéntrico. No sé si me explico. Como que todavía el teatro está ahí. Entonces, si uno quisiera abordar temática feminista, no es el lugar. Por eso la performance lo es todo, porque, como dice la Sibilia y la Dafne, está en lo interdisciplinario, en el medio, en lo horizontal. No está viendo algo de manera vertical. Y eso es algo que en el teatro yo al menos no he tenido la suerte de poder visitar, de ver, de experienciar. Siendo que el teatro sí alberga muchas cosas y que me encanta, obviamente, y lo digo de verdad con mucho respeto, pero siento que a mí como artista me quedó corto. Eso. Sabes que a nosotras una amiga, colega, amiga personal, Marcia Martínez, me acuerdo la primera vez que vio nuestro trabajo, ella nos puso una categoría y que a mí me pareció muy pertinente, que era un agitprop feminista. Y sí, lo sentimos súper así.
Bacán la Marcia. Sí, Marcia siempre en nuestros corazones, todos los días. Oye, Gabriela, hay preguntas del público. Sí, hay Ahora, preguntas del público. Solo me da lata que la gente que está en Instagram se las pierda, pero bueno, vamos cachando. Podemos de repente cuando se corte ahí por Instagram volver a preguntarla. Hay una pregunta de Camila Monreal. Querida, si puedes activar tu micrófono. Sí, ahí está. Quisiera hacer una pregunta en relación al concepto que hablaban de collage, que lo encuentro maravilloso, que tiene que ver también con el tejido y bueno, no habría asociado esa palabra que es muy obvia cuando ustedes la dicen y es como, oh sí, un collage, lo encuentro maravilloso. Me encanta quedarme también con ese concepto a partir de lo que estoy escuchando hoy día. Y me encantaría saber cuál es la operación que ustedes hacen para construir y deconstruir el trabajo corporal en las performances que ustedes hacen. ¿Existe alguna metodología feminista para realizarlo? Eso me gustaría escuchar. Muchas gracias. Todas las preguntas son así como, bueno, es que en verdad también había un tránsito en torno al cuerpo, a lo coreográfico, por ejemplo. Por ejemplo, en la primera había un momento pequeño que tenía como una especie de coreografía, que era como una secuencia de ejercicio, en verdad. Muy inspirada en Jane Fonda, porque admiramos mucho los ejercicios de aeróbica de Jane Fonda, nos encantan, como parte de la cultura popular. Hay mucho de eso también en nuestro trabajo, mucha cita a lo pop. Siempre tenemos pegado en el computador, no se ve siempre, hay una cara de Lady Di, ¿cachai? Una serie de cosas que están dando vuelta todo el tiempo, porque nada, no nos gusta mucho. Pero en este caso, en la segunda, por ejemplo, todavía no habíamos intencionado una coreografía propiamente tal, como una secuencia de movimiento, entendiendo sí, más que el estar, ¿no? Y que estar y accionar lo que hay que accionar, sino como un lenguaje además que está también narrando otra cosa. Y eso fue muy respondiendo a la necesidad de, oye, vamos a llevar esto a la calle, vamos a hacer una intervención, y como vamos a estar hablando nomás, como que hay que hacer algo más, ¿cachai? Como que tiene que igual vincularse de alguna manera con el cuerpo, aquello que se está narrando también, y llegando a ser muchas veces extremadamente literal. O sea, como el apuntar desde fuera de ti hacia afuera, ¿no? El sacar de ti aquello, el apuntar a los pacos, los jueces, esas direcciones son los lugares en los cuales están en Valparaíso. Los pacos estaban para allá, los jueces estaban para allá, o sea, son cosas como geográficas, las sentadillas en torno a las denuncias de violencia político-sexual, porque también decidimos dedicarle esa intervención a Carabineros de Chile por las denuncias de violencia político-sexual. Entonces, claro, respondía mucho nuevamente a lo contextual. No fue quizás tan pensado como una coreografía por sí sola, sino que todo el tiempo narraba en conjunto con la letra y con el contexto y con el lugar y con literal también. Y también no literal. Algo así. Pero no sé si hay, claro, como metodología. En verdad no lo hemos pensado quizás. O sea, pensando en lo mismo del collage, que también es muy de la síntesis, ¿verdad? Como si lo pensamos como una imagen de collage, son síntesis de imágenes. Los movimientos de los cuerpos también era nuevamente una síntesis de, por ejemplo, era sencillo como hacer una sentadilla, pero también eso es una síntesis de todo lo que significa la violencia político-sexual, no sé, desde la dictadura en adelante, de lo que significa para quienes han sido detenidas en ese momento, en fin, como que también era un gesto, un movimiento, o como una fotografía de sintetizar todo aquello, como que responde también a lo mismo, como ir depurando hasta que sea solo una cosita pequeña, pero que por atrás tiene como... Sí, eso pasa mucho, como que creo que cada uno de los factores que intervienen o que articulan la performance o las performances tienen como significado por sí solo, pero que a la vez actúa en conjunto, ¿no? Pero es súper, los significantes están súper claros y es como que si uno desmenuzara
la obra, por decirlo de alguna manera, la perfo, podrías reconocer significado en cada uno de los elementos y materialidades que lo componen. Eso es muy, muy bacán, porque hay como ese trabajo de síntesis también tiene que ser con cierta certeza de que se transmita, ¿no? Como algo tan grande que algo tan resumido tiene que tener ese valor de ser reconocible, creo. Una de creo las, que- perdón. No, dale. Dale. No, que yo Dale, creo dale. que eso también es lo que lo hace más interesante, como, y quizás por eso también pegó tanto, como lo que decía la Sibila y la Dafne de lo literal, como de apuntar a los carabineros, de la Santadía, de, no sé, como que, y ahí quizás tengo un comentario respecto a la primera pregunta, que es como la teoría de la práctica, que de repente, y lo digo también como estudiante, la teoría se da más vuelta en eso, cómo vamos a significar y bla, y en lo escénico, no solo en el teatro, como en lo escénico en general. Y creo que como ustedes quizás ahí tienen como, nos enseñaron algo que es como de lo más simple, puede ser mucho mejor. Claro, pues, igual es como también hay una dualidad ahí porque, como dice Dafne, pues, llegar a esa sencillez significa primero hacer toda la pega de irle sacando y depurando y sacando. O sea, muchas veces gente que decía como, uy, quisieron esta canción así como así en 5 minutos y ya, y las chiquillas que tienen, no sé, 23 años que están saliendo de la universidad y era como, ah, mentira, tenemos 30 y tantos años, como que chao, ¿qué onda? Ya filo, pero eso era lo que siempre más nos llamaba la atención, como el que se piense que esto fuera fácil cuando en verdad estuvimos trabajando, no sé, fácil 10 meses depurando justamente y haciendo ese trabajo para poder llegar a esa síntesis, po. ¿Cachai? Tanto a nivel de lo que se dice como lo que se hace, etc. Ahí queríamos apuntar a lo que se dice. Lo hablamos también harto con las chiquillas cuando lo íbamos a tener a ustedes como invitadas. Y yo hablaba esto del canto, del grito, de lo pegajoso, de que estábamos todas ahí gritando. Yo me acuerdo que era liberador la palabra ahí. La palabra se vuelve protagonista también. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen ustedes? Llevándolo también a que nuestro trabajo también está en base de la vocalidad. Entonces eso también a nosotras, digo, así, punto 1, es lo que nos llama también mucho la atención, a dónde se pone la voz. Y está claro que en su trabajo se pone, y se pone de una manera. ¿Qué creen de eso? Mujeres gritando, habían muchas opiniones al respecto. Queremos saber qué opinan de eso. Gritando. Igual no es gritado. Pero yo lo decía porque yo escuché muchas cosas muy despectivas de los hombres. No, y lo digo, y lo comenté a mis compañeras, como había una cosa media infantiloide, media que era como la coreografía del Mecano, barata, del feminista. Yo me peleé con mucha gente, como loco, ¿no? Pero, y ahora, hablando de la voz y del grito y del cantar y al frente del Estadio Nacional, tenéis que tener ganas. Y creo que ahí Chile despertó, sacó la voz y ayudaron. Entonces, no sé, esa es mi pregunta. Igual, si hay algo que hasta ahora hemos aprendido, es que por lo que una haga o lo que no haga, a una la van a criticar igual. Y le van a decir igual que esto es aquí, que esto es acá, que es tonta, que es histérica, que no sé qué, que infantil. Y una dice, una se reapropia, ¿no? Una está en esa etapa ya. No está en la representación, en reconocimiento, no, está reapropiada, así como que todo ya, chao, me da lo mismo que me digan. Y muy a nosotros nos encanta la coreografía, somos de la generación full de la Che, Jane Fonda, chao, da lo mismo. Como muy así, dándonos también las libertades para, nosotras creemos en esto, creemos en estos tipos de lenguaje, creemos también en la protesta, en la denuncia, creemos que esto es serio, que de hecho lo que sucede es lo que nosotros hacemos, lo que se dice, cómo se hace, es violento también, pero eso no significa que no podamos pasarlo bien también. O sea, es como para nosotros obvio, ¿por qué no? Es algo súper evidente. Y claro, como ustedes dicen, lo nuestro, si bien evidentemente hay, para nosotras
consideramos que no hay una jerarquía dentro de nuestro trabajo, tampoco significa que, no sé, nos estemos posicionando desde un lugar de, por ejemplo, el texto es lo menos importante, lo que me importa el cuerpo, ponte tú, o lo que más me importa es, no sé, ¿cachai? Lo visual o la imagen, no. Evidentemente, y ahí se nos nota probablemente también la formación teatral, actoral, siempre hemos ocupado texto, harto texto también. También está la palabra, pero está considerada como un lenguaje más dentro de esta majamama para nosotras. Sin embargo, como vivimos también en un mundo que es muy textocentrista, evidentemente, y que está obsesionado con los significados y el significante y aquello, está obsesionado con que todo significa algo y todas esas cosas, evidentemente es lo que se lleva al protagonismo. Lo que se lleva al protagonismo en nuestro trabajo es lo que decimos muchas veces. Aunque, sin embargo, igual desde lo visual consideramos que han habido logros también. Por ejemplo, nos llamaba mucho la atención lo que pasaba con la jardinera roja. Como la jardinera se terminó convirtiendo en un emblema y como y nos sentíamos full Clark Kent, ¿cachai? Como que si estábamos así, nadie nos reconocía. Nos poníamos de jardinera y era así, ¿cachai? Entonces era como, nos damos cuenta cómo se van instalando por los símbolos también dentro de lo visual, pero sin duda lo que se dice y el cómo se dice, por algún motivo quizás social y cultural, posee ese protagonismo, porque se le da, que va más allá de que se lo demos nosotras, ¿cachai? Y el hecho de elegir decirlo también como canción es por lo que decía Dafne antes, porque queríamos dentro de las tesis, nosotras no son puras canciones, hablamos también, hablamos, explicamos cosas, a veces es bien informativo, descriptivo, muchas veces es muy de yo te cuento. La violación, según el Código Penal, es es bien así, es como muy explicativo, ¿sí? Pero la síntesis es la canción, que la canción está diciendo exactamente lo mismo, pero depurado, metaforizado y con un ritmo, porque también a través del ritmo estaba lo que decía antes Dafne, el cómo pasa por el cuerpo, cómo a la gente le interpela no solo ya desde la palabra y desde el contenido, sino también de la forma en que se está haciendo, que en este caso es una canción. Canción, porque tampoco cantamos, si no somos cantantes. Es hablar con un ritmo, básicamente, ¿sí? Pero eso básicamente. Súper. Vamos con otra pregunta del público. Pancho Carvajal, activa tu micrófono, por favor. Ahí sí, ¿se escucha? Bacán. Oye, bueno, un placer estar escuchándolas, había tenido la oportunidad, así que bacán, bacán, gracias por este espacio. Un poco tomándome de lo que acaban de comentar, a mí me parece súper interesante lo que hacen desde el punto de vista de que toman todo este palabreo, ¿no es cierto?, en textos, en tesis, ¿no es cierto?, sin restarle importancia, pero que igual ocupa un lugar y a veces está guardado en la biblioteca, entonces lo toman y de alguna manera hacen una transición, una transmisión de ese conocimiento que retorna a la oralidad. O sea, me parece interesante cómo a nivel vocal vuelve a tener sentido la palabra desde la oralidad, ¿sí? Ya no desde la escritura, no desde lo dramatúrgico, sino que desde lo dicho, desde lo enunciado. Ajá. Y cómo también eso que se dice cobra mayor valor que a veces de lo que está escrito. Ajá. Entonces eso me parece alucinante. Y tomando eso en cuenta, cómo eso que ahora es dicho o cantado o oralizado se saca del archivo y se vuelve repertorio en tanto pasa por el cuerpo. Ajá. Y cómo ese potencial llega a muchas cuerpas en el mundo. Entonces, tomando todo eso que hacen, y lo que dijiste anteriormente, de que ahora ustedes se sienten con una responsabilidad del lugar o de la vitrina que tienen, y tomando en cuenta que el tecnovivio, según Duarte, probablemente puede tener mayor alcance de cuerpas que lo clásicamente teatral, ¿sí? que el convivio.
En el sentido, este dispositivo de la canción rítmica, corporalizada, pudo ser presenciada en gran medida y que la gente lo pudo ver, ¿cierto? Sin asistir realmente sin un convivio, ¿sí? En otros lados del mundo. Fue gracias al tecnovivio. Entonces, en ese sentido, no se replantean desde esa responsabilidad que tienen, que dicen sentir, traspasar sus modos o sus lenguajes a la virtualidad de frentón. Sería muy fome para nosotros. Si nos gusta poner el cuerpo. O sea, sí, pues de hecho algo que hemos comentado con Dafne es que echamos mucho de menos el hacer, pues, ¿cachai? Con el cuerpo en vivo, con las energías también, porque también es parte de nuestra formación. Yo también hago danza, ¿cachai? Como que para mí, no sé, hay una vinculación con el cuerpo que si bien se tiene de otra manera, es distinta, po, a partir de lo virtual. Entonces quizás ahí es una conjugación de ambos, pero como dejar lo otro por este. Claro, sí, 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 es verdad, llegaría como a más audiencia. Pero igual es interesante lo que pasa con los cuerpos que no están tan familiarizados con la performance o la actuación como quizás nosotros, o componer el cuerpo, sino que hay mucha gente que, no sé, señoras mayores, ponte tú, que era primera vez que en años, en muchos años, que salían a la calle a una protesta, por decirlo así. Entonces ocurre una cosa ahí entre ritual y también de catarsis para muchas personas que son sobrevivientes o víctimas de violencia grave, sexual o doméstica, qué sé yo, que de verdad se lo toman de esa manera, como desde el ritual o desde la catarsis, desde gritarle. Muchas personas que nos transmitieron esto a nosotras, como yo esto lo estaba haciendo en la calle con todas estas personas, pero se lo estaba diciendo a esta persona que abusó de mí. Entonces, toda eso otro que pasa en esos otros cuerpos que no lo ven como con lo espectacular, sino que más bien como personal, como una sanación, es ahí en vivo, en la calle, con todo este otro cuerpo colectivo que te está apañando. Entonces, de repente el tecnovivio sirve para compartirlo, ¿verdad? Para verlo, pero para esa cosa en particular que es muy, que no sabemos cómo nombrarla, cómo hacernos cargo de eso también, se pierde. Porque ahí en ese momento in situ es donde te ves reflejada también en las otras personas, po. Y te das cuenta que estás acompañada, que no estás sola, y que estas formas de violencia, que en este caso la denuncia era con la violencia sexual específicamente, nos atraviesan como sociedad, y que no son casos puntuales, personales, individuales. Entonces, tal cual ese momento de reconocimiento en la otra, en el otro, solo sucede quizás, o al menos en nuestra experiencia sucedía en ese lugar. Y cómo se conforma, como tú bien dices, un repertorio, más allá del archivo. Sobre todo cuando empieza a generarse este traspaso hacia otra persona y otra persona y otra persona, y ya en distintos lugares, y ya más allá de cualquier distancia, más allá del idioma, más allá de la cultura, más allá de todo. Entonces ahí el elemento unificador tiene que ver con el cuerpo y con su vinculación con los otros cuerpos, porque además es una performance colectiva, po. Ahí es donde tiene sentido, y quizás no tanto en la individualidad desde nuestras casas, lo que no quiere decir que no nos podamos encontrar, insisto, acá en la red. Nosotros una vez hicimos la intervención en un Zoom, lo hicimos una vez, hace un par de meses, era muy divertido, era así, como lo pasamos súper bien y todo, pero es diferente, po. No es que sea mejor o peor, pero es diferente, son otras las cosas que suceden. Sí. Tenemos más preguntas por acá por el Zoom. Sí, tenemos una pregunta no me sé tu nombre, solo dice otra gráfica luengo. Ay, si ya. puedes activar tu
Tu micrófono. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Me invitó Laura Mauriciano. Yo soy una persona que he estado escuchando atentamente. Las felicito y estoy absolutamente orgullosa de ustedes en el sentido de lo joven que son y cómo pudieron llegar a este trabajo tan importante en el siguiente sentido. Mi pregunta es, ¿dimensionaron ustedes alguna vez o después de lo que pasó, de lo que ha ido pasando en las calles, lo importante que fue para la gente de la tercera edad, como en mi caso, yo soy de la tercera edad, que participamos, porque yo participé en la Plaza Ñuñoa con alguna de las performances de ustedes, las personas que participaron, por ejemplo, en el Estadio Nacional, la gran masa de mujeres que ustedes han logrado movilizar, y cómo ha sido transversal para todas las edades, y como ustedes bien decían con la pregunta anterior a la mía, cómo han hecho que las mujeres, todas las mujeres, no importando la edad que tengamos, han podido hacer esta catarsis tan importante después de tantos años de la vida. ¿Cómo ustedes han incorporado en sus vivencias, en su experiencia, en su trabajo, esto que ha sido muy hermoso? Esa es mi consulta para ustedes. Eso. O sea, nos moviliza y nos conmueve enormemente en general, más allá de los rangos etarios, sino como ver lo transversal que llega a ser esta denuncia y cómo llega a movilizar y a resonar en subjetividades tan diversas. Como que eso es algo que para nosotras es impresionante y es invaluable. Cómo se conforma además una, que siempre lo decimos, una red subterránea feminista, que de alguna manera ahora estamos todas y todes conectadas, ¿no? Es como que existe o no, ¿se entiende? Es como, no es tangible, va más allá de eso. Pero sin duda también, nuevamente, nos pega en la cara y nos dice, bueno, el problema es transversal, pues es transversal a las distintas edades, es transversal a los distintos sectores socioeconómicos, es transversal a las distintas culturas, porque el problema de base es el patriarcado, pues el patriarcado está en todas partes. Pero sin duda para nosotras en lo personal fue muy, muy emotivo el ver que se la reapropiaran también, como lo que pasó con las tesis senior, que se denominaron las tesis senior, etcétera, que se reapropiaran este trabajo y habitaran el espacio público, como decía Dafne, personas que quizás en muchos años o nunca lo habían hecho incluso, y que esta performance sí de alguna manera fuera suficiente para remover e invitar a sumarse, y además el saber de que es una instancia de cierta manera segura, como el encontrar también algo que te reconforta, que te protege, el estar en estas redes de mujeres, de personas de las disidencias, y eso es bien impresionante para nosotros. O sea, a nivel simbólico también, sobre todo el caso afuera del Estadio Nacional, todo lo que eso significaba, todo lo que movilizaba también en nuestro imaginario como país, toda la dictadura, etcétera, era muy, muy fuerte, muy potente, muy conmovedor, muy impresionante. Es muy impresionante eso, ese ejercicio de reapropiación de nuestro trabajo, tanto por personas más jóvenes que nosotras como menos jóvenes, etcétera, ¿sí? Es bien impresionante porque, como decía también Dafne antes, siempre fue pensado como algo tan local, tan puntual, tan específico, tan desde nosotras y nuestra realidad aquí, con la gente que nos rodea, con esta pequeña comunidad también muy underground, ¿sí? Y que sin embargo llegue a salir de ese lugar y traspasar y resonar, es lo que realmente es muy impresionante. Igual pensando que el tema es la violencia sexual, consideramos que es un paso muy importante romper el pacto de silencio eterno y gigante que tiene ese tipo de violencia respecto a que no se le nombra una violación cuando es una violación, los violadores no se reconocen como violadores y las víctimas
cuesta muchos años reconocerse como tales. Entonces, sí o sí es un orgullo haber ayudado a que muchas personas pudieran nombrar las cosas como son y iniciar este proceso nuevo en que nos reconocemos en que reconocemos que es un problema y que es un problema no solo de las que somos víctimas, sino que de la sociedad completa. Y que solo así se puede comenzar a pensarlo de otra manera y hacer las cosas diferentes para el futuro. O sea, por ejemplo, el tema más se pensar lo del pacto de silencio de la FUNA, tan criticada como forma de visibilización de los abusos, es algo en lo cual nosotras creemos fervientemente porque sabemos que a nivel judicial son procesos muy complejos, sabemos que los porcentajes que terminan realmente con una condena son mínimos, sabemos que en verdad institucionalmente la violencia simbólica también que hay en estos casos es tremenda. Entonces, y también creemos fervientemente que como sociedad no podemos seguir viviendo en ese pacto de silencio implícito. No se puede, es imposible, de verdad no más. Es como, no. O sea, si hay algo que bueno si lo que nosotros hicimos sirvió para que justamente se destaparan toda la olla, que se destapen todas, da lo mismo. Así como que así es como debe haber sido siempre. Porque ¿qué pasa? Finalmente nos damos cuenta de que vivimos en una sociedad en la cual, es muy curioso, una vez veía una publicación en Instagram que lo decía, salió una mujer con una pancarta que decía como, qué curioso, todas las mujeres tenemos una amiga o conocemos a una mujer que haya sido agredida sexualmente, ¿sí? Sin embargo, los hombres, heterosis evidentemente, no conocen nunca a ningún agresor. ¿Y qué sentido tiene ese? O sea, y por lo mismo que dice Dafne, porque no se reconocen. Po. Hace poco veíamos una funa a una serie que salió hace poco, decían que había una persona del elenco que había abusado de una mujer, que era la mujer que hacía esta denuncia, y claro, mucha gente comentando qué descaro ir a hablar de esos temas siendo abusador, y una dice, bueno, porque no se reconocen como abusadores tampoco. Ellos ven la cosa de otra manera, no piensan que fue abuso muchas veces. A veces sí, pero muchas veces no, y tiene que ver con eso, con ese silencio, con ese no le vamos a llamar así, con ese no, mejor no entiendo bien qué pasó, no sé, da lo mismo. Entonces ese alzamiento de voz que vino después de la performance, ese momento en el cual empezamos a ver toda la funa, en que empezamos a ver a la gente escribiendo y la culpa no era mía, su nombre, su edad, ni dónde estaba, diciendo dónde estaba, ni cómo vestía, la ropa que tenía, fue muy impresionante para nosotras. Y si eso contribuyó a quitar ese velo, bueno, qué bueno. Qué bueno que siga quitado nomás. Ojalá. Que siga cayéndose. Sí, como tanto. Tenemos más comentarios en Zoom y algunos comentarios también en Instagram. Nos quedan algunos minutitos, son las 22:20, en general hasta las 10:30 estamos, entonces les invitamos si en estos minutitos pueden hacer comentarios y preguntas. Tenemos 2 comentarios, entiendo, compañeras. Hablaremos de manera con mayor capacidad de síntesis entonces. A propósito del collage y la síntesis, no es un agrado escucharla, chiquillos. Sí, ¿Con el comentario de Instagram o con la pregunta de Zoom? Con el Zoom, yo creo. Vale. Andrés Bluman, activa tu micrófono, por favor. Oye, la estoy escuchando súper atentamente, está súper interesante. Me encantó también cómo se han hilado los temas, porque encontré súper interesante ese énfasis que puso Camila en el tema del collage, con el tejido, hace un rato atrás, porque creo que hay una estrategia súper interesante que se ha utilizado en las artes a lo largo del siglo XX como una cuestión bien, bien buena. Para transformar, que es lo que ustedes plantearon al comienzo, arte como transformación, ¿no? Donna Haraway la citó en febrero en una entrevista en el diario El País,
a propósito, está en internet, la citó a propósito del violador en tu camino, y dijo algo que me parece como súper interesante a propósito justamente del título de su último libro traducido al español, que se llama Seguir con el problema. Ella cuenta, no quiero latear, es súper breve, pero ella lo que dice es que ella llegó al feminismo por la ciencia ficción. Y hace una crítica súper fuerte como al tema tecnológico, a creerse que con la tecnología vamos a poder cambiar el problema. Y ustedes saben mucho mejor que yo cuál es el problema. Lo están diciendo, lo están denunciando, lo están llevando a cabo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, quería preguntarles, o sea, en realidad no es una pregunta, era un comentario, pero porque había una cuestión que yo quería saber, pero que ha aparecido ahora a lo largo de todas estas respuestas. Yo quería saber qué sienten ustedes cuando están en performance con las mujeres. Y yo creo que lo están diciendo igual, lo estaban diciendo, pero me parecía súper interesante cómo Donna Haraway también insiste en esta idea de seguir con el problema, ¿sí? No sé si les dice algo lo que estoy diciendo, pero me inunda esa inquietud y esas ganas de dialogar mucho más con ustedes, porque creo que tenemos cosas en común que me interesan. Gracias. Gracias. Y solo para agregar, yo creo que mucha adrenalina. Que hay harta adrenalina de por medio en ese sentir, en ese momento, y porque además pasamos de generar una intervención con un grupo de 40 y tantas personas a una semana después estar en la Plaza Sotomayor con, no sé, cuánta gente era, y miles, y tener la sensación de que de alguna manera estás a cargo de esa gente, porque esa gente está ahí por ti, porque tú la convocaste. Entonces es como una cosa bien curiosa entre responsabilidad, adrenalina y como mamá gallina, ¿cachai? Pero a la vez muy acompañada, reconocida también en la otra, en el otro. Y no sé, es como algo que no sé, no se siente en ningún otro contexto. Como que no sucede en otro lugar que más que en ese. No sucede cuando estamos nosotras solas, las 4 en escena, generando nuestra puesta en escena. No, es absolutamente distinto. Es como un monstruo, así lo definía yo. Como que va creciendo, creciendo y es un monstruo que tiene vida propia. Sí. Gigante, gigante. Y en un punto ya es más grande que nosotras y lo soltamos. Y Sí. lo soltamos y ya no nos pertenece y ahí va comiéndose a que no haya que comerse. Controlado el monstruo. Sí, Chao. ya no nos pertenece de todas las personas que lo necesiten para algo. Entonces ya está, es más grande que nosotras. Bueno, y me emociona mucho lo de Donna Haraway, no tenía idea, soy una gran admiradora, así que termina esto y lo voy a buscar en Google, así como ipso facto, me muero de emoción. Así que gracias por el dato. Tremendo dato. Oye, creo que hay algunos comentarios también de Instagram. Caro, tú tenías unos comentarios de Instagram, ¿no? Y aprovechen estos últimos minutitos las personas que están acá también en el Zoom para hacer las últimas intervenciones, preguntas, comentarios. ¿Lo tienes tú? Dale, a ver. No, que los tiene la Cote, pero tiene como la señal. Vale, pero los tengo yo acá, los puedo decir. Ah, ya. Tengo una opinión con respecto al el teatro, la performance. Empieza con G, dice, yo creo que por ahí le gana la performance al teatro. Esa posibilidad de intervenir y de que otros intervengan, que lo experimenten, como la denuncia en este caso, ser cuerpa colectiva. Siento que el teatro sigue aún en la lógica de provocar, mover a la audiencia, pero pocos montajes invitan a hacerse parte. Eso, y mucho amor, mucho fuego, muchas manitos. Mucho las amo. Eso por Instagram.
Sí, cuando no nos queríamos definir como qué era lo que hacíamos, también era como pensando siempre pensábamos como en el público de la música, como de las bandas o de la música en general, como que tiene otra relación de cercanía que no se suele dar en el teatro, a menos que la obra esté pensada para hacerlo así, pero en general se maneja como con más distancia o ciertos momentos bien medidos de participación. En cambio, el público de la música es mucho más anarquía y hace un poco lo que quiere, como lo que siente, se acerca, hay gente que canta al lado, como que es mucho más libre. Entonces, como que lo que tratábamos de hacer, pensábamos como ojalá lograr esa libertad que siente, que una siente cuando está ahí, viendo una banda o escuchando una música que te invita a hacer lo que quieras y no pasa nada, a bailar, a cantar y todo bien. Acercarte, a preguntar, como eso respecto a la performance, que invita mucho más que en general el teatro. Entendido desde esa institucionalidad también, que es algo que igual nosotros nos cuestionamos, y nosotros en ese sentido nos cuestionamos de muchos años, ¿no? En nuestra práctica, estos parámetros tan convencionales del teatro, y por lo mismo quizás nos hemos ido desmarcando de a poco, pero igual siempre decimos, pero somos actrices, vinimos a este lugar, porque igual son estrategias de ese universo que están operando también en lo que estamos haciendo. Pero lo otro que hay ahí, ¿cómo se dice?, que hace clic con la performance, es en esta idea de, ¿cómo se llama esta cuestión? Bucle autopoyético, ¿no? Que habla la teórica Erika Fischer-Lichter, que finalmente esta performance se sigue construyendo a sí misma y alimentando como este monstruo que hablaba Dafne, en este caso con las personas que están ahí viéndola, con las personas que la generan, pero luego con cada vez que se vuelve a repetir, que vuelve a suceder, y es así, pues es eterno. Entonces tiene una vida y un ciclo y una forma de existir y de operar que ya escapa el límite de se hizo aquí, hoy, aquí, ahora, sucedió, chao, sino que no, sigue construyéndose. Y eso también dialoga más en ese sentido con la performance, pues, evidentemente. Es como si se escapara incluso como como de esta categoría también como de la autoría, ¿no? Como que la autoría es a la vez colectiva, como que la autoría misma podríamos decir, se performea en tanto se hace, ¿vos cachai? Entonces es como interesante eso, como que también de alguna manera rompe un poco esa categoría, no sé qué piensan de eso. A propósito también de buscar estas maneras más horizontales, a propósito del colectivo, o sea, al final el nombre de usted igual lo dice, colectivo las tesis, también hay un derribar esa categoría, ¿o no? Pregunto. Por supuesto. Sí. Sí. En un punto lo decidimos y lo abandonamos en el sentido de que el material está y que ojalá le sirva a las personas como punto de inicio para ya sea cambiar la letra, hacer otra cosa, cambiarle la música o como para seguir construyéndola más allá de lo que nosotras propusimos. Sí, si no, es como, hoy se me fue la onda. Como que seguimos replicando las mismas jerarquías masculinas, pues, que son muy propias de la institucionalidad del arte en general también. Del genio artista que viene aquí a mostrarte su arte, del autor de la obra. es el director, entonces como que todas esas dinámicas van absolutamente en contra de nuestras ideas feministas también, pues, como mujeres feministas, lo que tú decías, pues, el conformarnos como un colectivo, el siempre decirnos colectivo, nosotros cuando nos entrevistan, incluso muchas veces pedimos, por favor, ponga colectivo las tesis, dice, no empiece a individualizarnos, la prensa lo hace igual, filo, se cagan en lo que les pedimos, pero porque creemos que ahí hay un ejercicio súper necesario también, pues, necesario porque, y que es coherente con lo que pensamos como feministas y en nuestro quehacer. Hermoso. Hay una última palabra, Carla Acchiardi.
si puedes prender tu micrófono. Sí, hola, hola. ¿Me escuchan bien, cierto? Yo creo que yo llegué un poquito tarde a hacerles la pregunta, siempre me demoro mucho en hacer preguntas y de algún modo estas últimas preguntas que les han hecho concuerdan con la medio reflexión, medio pregunta, que era lo que quería hacerles, que tenía que ver justamente con la estrategia de lo colectivo y que por ahí se ligaba entonces con el tema de la autoría anónima, la autoría colectiva versus la autoría individual en el arte, que es tan masculina, y justamente ese es como el gran pilar masculino, diría yo, que mantiene el teatro todavía. Pero lo que quería decirles y por donde quería partir es que justo antes de entrar aquí, digamos, estaba viendo Atleta A. No sé si la vieron, el documental. Bueno, es un documental sobre la Asociación de Gimnasia Estadounidense y el caso de 500 violaciones y abusos en contra de gimnastas, incluso del equipo de gimnasia olímpica, por parte del médico de la selección y del equipo. Finalmente, este tipo había llegado, igual que Epstein, a un cierto acuerdo, ¿no? Para que le rebajaran si él reconocía ciertos cargos, ¿no? Rebajarle la pena, y justamente la estrategia que ellas usaron, que más bien usó la gente de la prensa que estaba con ellas, fue que en el último juicio fueron todas. Bueno, no sé si fueron las 500, y el tipo finalmente recibió 120 años de pena, pero fue la fuerza del colectivo, ¿te fijas? Y entonces esta cosa de como que el lenguaje de las minorías es lo colectivo, no sé si es el lenguaje de las minorías o es el lenguaje femenino. Yo he estado un montón de tiempo tratando de investigar sobre ese tema en la creación teatral también, ¿no? Cómo la visión de las mujeres siempre es más colectiva, siempre es menos singular, ¿no? Y no sé si eso se constituye por algo femenino o se constituye porque justamente hacemos fuerza, ¿no? Porque la estrategia fundamental del patriarcado y del machismo ha sido aislar a la víctima, ¿no? Entonces, por eso mismo también pensaba, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Victoria Pérez Royo, que es una súper investigadora de performance y de teatro, que tiene una conferencia que se llama El grado cero de la corporalidad, en donde ella ella hace una premisa, digamos, plantea una premisa que es de investigación que ella hace, que es el soy un somos, ¿no? Y es en la dialéctica esta de la construcción de un cuerpo común y la universalidad del cuerpo personal, ¿no? Bueno, yo vengo de Argentina, donde estuve estudiando performance, y también una de las patas de mi investigación por ese lado tenía que ver con lo femenino, con lo colectivo. Pero me gustaría que ustedes se refirieran a eso, si ustedes, digamos, tal vez yo llegué un poco tarde, pero se constituyen como colectivo, ¿por qué? O aciertan la estrategia de lo colectivo porque entienden que ahí hay este poder, digamos, de la voz femenina. No sé, te fijas, por ejemplo, por último, te comento, digamos, que en el Mercurio hace un tiempo atrás a mí me entrevistaron a propósito del acoso sexual sufrido por parte de un director de teatro, Raúl Osorio, que ha justamente acosado a generaciones y generaciones de actrices, muchas de las cuales abandonaron el teatro, y con el que yo trabajé en una universidad y de la que fui víctima también, y también vi cómo las estudiantes eran muchas víctimas de él. Pero bueno, y lo que quería comentarles sobre eso es que finalmente la fuerza ahí de la entrevista y de la cosa era lo colectivo, y es así como Loreto Valenzuela, que es una actriz mayor que yo incluso, que tiene 60 y tantos años, habla por primera vez de su situación de acoso por parte de Raúl Osorio. Yo que tengo 50 y tantos años, hablo por primera vez, y vamos todas juntas, digamos, hablando sobre eso, y efectivamente el tipo ha atravesado generaciones y generaciones. Pero bueno, básicamente lo que yo quería, perdón por la reflexión larga, pero tenía que ver con
¿Cómo llegan ustedes a esta, lo entienden como una estrategia a esto del colectivo? Si pudieran hacer una reflexión, si lo entienden como una estrategia, les nace porque sí, digamos, por sus formas de ser, y si entienden que justamente la potencia que ustedes tienen es eso, ¿no? La convocatoria al colectivo. Eso, no sé si me di a entender. Sí, sí, sí. Igual coincidimos en hartos puntos, yo creo, sobre todo en torno a que históricamente, culturalmente, hay una tendencia hacia lo colectivo, hacia lo desindividualizado, ¿sí? Como hacia la red, hacia otros tipos de estructuras de organización, en las organizaciones de mujeres principalmente. Y que eso probablemente responde a una estrategia, po. Es muy probable porque justamente los espacios de representación y denunciación, por ejemplo, la política institucional, que si bien hoy día evidentemente las mujeres sí tienen, pero sabemos que siempre es en menor medida. Entonces muchas veces al no tener esos espacios de representación, o aquellas mujeres que a veces ocupan esos espacios tampoco representan, ¿no?, las demandas que vienen de las bases, al no tener aquello, quizás efectivamente la mejor estrategia sea esa, el dar el generar un impacto político desde lo colectivo, pues desde la fuerza, desde no estar solas, y eso es algo que históricamente ha caracterizado también las luchas feministas, el poner el cuerpo desde el colectivo. Y ahí esta tesis, esta hipótesis en torno a que ahí hay otra forma de, bueno, estos son los temas que yo trabajo también en mi cuestión de doctorado, de que ahí también hay una otra forma de vinculación con lo político, que ahí hay otras estrategias desplegadas y que son distintas a las realizadas por, no sé, por organizaciones más hegemónicas o de carácter masculino, así que hay otra forma de vincularse con lo político, que es distinto, es diferente. Y va más allá incluso de lo colectivo, porque podemos decir, sí, también hay organización colectiva desde el otro lado, pero es diferente, es distinto, y sobre todo cuando se sostiene en la performance. Y sin duda eso es una estrategia, po. Es una estrategia, de todas maneras. Es una estrategia de resistencia al patriarcado. De civilización. Súper, pero lo interesante es que ustedes lo conjugan ahí con el arte, es decir, ¿no?, con la creación artística. No son ustedes solamente unas activistas, te fijas, son unas artistas, ¿no? Entonces, que hacen activismo, ¿no? Entonces, allí se complementa súper bien, ¿no?, esa búsqueda de lo colectivo en el arte y lo colectivo como una estrategia política. Bueno, eso. Gracias. De hecho, nosotras siempre, gracias a ti, siempre primero decimos que somos artistas antes de cualquier cosa, porque si no, muchas veces se nos pone el nombre como de grupo político, de grupo activista, como muy, y bueno, ¿y qué onda? ¿Van a ir entonces ahora al Congreso? O bueno, el otro día vimos un video de Carlos Larraín asumiendo como un hecho que nosotras íbamos a ser parte de la no asamblea constituyente, y qué mal, como que va a llegar gente que parte no entienden, no vamos a quitar ese espacio ni queremos hacerlo porque somos artistas. Ese es el lugar en el cual nosotras, desde dónde estamos luchando. Y eso es súper complejo, porque al tiro se te trata de encasillar en el otro lugar. Entonces es muy importante lo que tú dices. Ante todo, la cuestión es ningunearte, de algún modo es ningunearte, ¿no? Sacarte como del eje. Eso ya cachamos ya. Sí. Oye, qué interesante está todo, me encantaría que nos quedáramos un montón de rato más. ¿Puedo hacer la última en relación justo a esta última vínculo? Porque tú dijiste, Sibila, algo súper interesante. Última, lo juro, y nos despedimos porque ya sé que no hay más preguntas de la audiencia, me dijeron. Entonces me voy a propósito de este vínculo, tú dices, primero nos posicionamos como artistas porque es desde ahí el lugar donde operamos, todavía no pasó nada con el Instagram, perdón. Entonces me gustaría como si pudieran ustedes profundizar un poquito en eso, como primero somos artistas porque es el lugar desde el cual nos posicionamos y después viene todo lo demás. Entonces ahí si pudieran como hacer un pequeño vínculo entre el arte y el activismo finalmente, como para ya ir cerrando ahora sí.
como por qué es primero entonces soy artista y después todo el resto. Si pudiéramos reflexionar en torno a eso. Para nosotras es porque son los lenguajes que manejamos y que más nos hacen sentido para poner en la mesa los temas que también nos hacen mucho sentido. Principalmente es eso, es como es la trinchera que elegimos y que donde nos sentimos cómodos, donde nos manejamos. No, en ningún caso es como por decir que el trabajo de las otras personas o de la gente que se dedica al activismo propiamente tal o a la política propiamente tal no sea importante, sino que este es nuestro lugar, estas son las herramientas que tenemos y porque creemos en la capacidad, de nuevo, transformadora que tiene como tal. Tal cual. Hoy día, de hecho, discutíamos sobre el concepto de artivismo, de que nos llama la atención, sobre todo con las compañeras argentinas, que en Argentina tienen muy reapropiado el concepto de artivismo, tienen una autodefinición como activistas y bien, y acá en Chile pareciera ser, no sé, hay de todo, sabemos, pero varias veces nos ha pasado encontrarnos con, no como colectivo artístico, sino en la vida, ¿no? A veces en la vida académica, quizás más, desde la perspectiva de análisis, con personas que hacen arte y activismo, pero sin embargo no, dicen, no, pero activismo no. No es activismo. Es activista y es arte, pero no es activismo. Entonces nos hace pensar como qué pasa con esas categorías que combinatorias, ¿qué sucede? Entonces, ¿le quitan peso a una de las dos? O al contrario, es una fortaleza porque te genera un híbrido, que es otra cosa, y que por ende tiene otra potencia. Pero esas son reflexiones que estamos teniendo, no tenemos respuesta tampoco. No, claro, sí, es que es interesante esa relación que ahora también está, claro, como porque yo creo que tú lo resumiste muy bien en lo último, son como, ¿qué pasa cuando ocurre este vínculo? ¿Cachai? ¿Se potencia, se restan? ¿Qué es lo que ocurre? Por ahí va la reflexión y la pregunta. Bien, hemos llegado a la hora, al final. Muchas gracias, se han pasado, ha sido una tremenda conversación. Espero que la audiencia, el público, tanto de Zoom como Instagram, lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotras y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No sé, aplausos. Mis compañeras, abrir el micrófono, no sé si mis compañeras también quisieran agregar algunas palabras o ustedes también al cierre y simplemente agradecerles por la invitación porque de verdad ha sido muy interesante ahí para darle vuelta al asunto, seguirle dando vuelta a los asuntos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la instancia también, muy importante. Yo ya he asistido a varios y me encantan, espero que se sigan repitiendo. Gracias, chiquilla. Salud. Gracias por las preguntas también de la gente, porque eso arma un diálogo muy interesante. No dejen nunca de preguntar. Sí, no dejen nunca de preguntar. Para eso armamos estos conversatorios, para darnos vuelta aquí, carnero, entre una cosa y otra. Así que les esperamos todos los miércoles. No sé hasta cuándo vamos a durar, pero por ahora tenemos muchas ganas de seguir. Nosotros estamos yendo así como allá, vamos, el próximo miércoles. Démosle. Que nos alcance la energía. Así que les esperamos todos los miércoles que sigan hasta que nos alcance el amor y todo. Muchas gracias. Que estén muy muchas bien. gracias. Chao. Quédense, chiquillos, un ratito. Quédense un ratito. Gracias. Gracias.